Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología de cursos recordatorio de formación posgrado que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar de las técnicas del Ius valgus y vamos a hablar de la técnica de Keller y colaboradores. Keller, Brandes y Leliev. La técnica indicada para paciente que padezca de artrosis. En esta técnica extirpan la exostosis metatarsiana mediante escoplo o con fresa o sierra con micromotor. Liberan los sesamoideos. Reasentado medial de la cápsula al tiempo que se mantiene reducido el primer metatarsiano. Keller describió en 1904 su técnica de artroplastia para la resolución del Ius valgus, consistente en la exostomía de la eminencia medial de la cabeza del primer metatarsiano y la resección de un tercio de la base de la falange proximal del Ius. Las artroplastias consisten en practicar resecciones de fragmentos óseos que forman parte de una articulación. En el caso del Ius valgus, se realizan sobre la primera articulación metatarsofalágica, ya sea sobre la cabeza del metatarsiano o sobre la base de la falange o incluso en ambas. El resultado final siempre será la destrucción de la articulación. Los procedimientos fueron discutidos ampliamente por varios autores durante la última década del siglo XIX, estableciendo la ventaja de resecar solo la base de la falange proximal en lugar de la decapitación de la cabeza del primer metatarsiano. De esta forma, de preservar uno de los puntos del trípode del pie, concepto inviolable de la época. Actualmente la técnica de Keller se viene utilizando desde el 1904 como uno de los mejores procedimientos en determinados casos de Ius adductus valgus, que cursan con una articulación metatarsofalágica que está dañada y asociada a un Ius limitus o rigidus. ¿Qué síntomas nos va a presentar el paciente para nosotros poder incluirlo en el programa para hacer este tipo de intervención? Que tenga un dolor en la primera articulación metatarsofalágica, que sea al movimiento pasivo, al caminar descalzo, al calzarse y al caminar calzado. Que tenga una presión ejercida del Ius contra los dedos adyacentes, que haya un supraductus, un infraductus y la imposibilidad de mover el Ius en el plano sagital. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Pues es una técnica de muy fácil ejecución, no requiere osteotomías complejas ni fijaciones externas, no necesita de instrumentación o equipos muy sofisticados y, en segundo lugar, tiene una mínima incapacidad postoperatoria, permite el apoyo pleno desde el primer momento, la rehabilitación es casi inmediata y a las 6 semanas se está utilizando el calzado regular. También se eliminan las fuerzas retrógradas que actúan sobre la primera articulación metatarsofalágica. Se obtienen buenos resultados estéticos y funcionales, sobre todo en los casos que se acompaña de un Ius valgus limitus o rigidus, como ya he dicho antes. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, nos puede ocasionar un dolor metatarsal, o sea, una metatarsalgia, nos puede ocasionar un acortamiento del primer dedo, una disfunción. También puede llevarse el dedo para el otro lado y hacernos un Ius valgus, incluso un extensus flotantes o un Ius limitus rígidos, y puede tener también un problema de abducción del Ius. ¿Qué signos? Pues vamos a ver una deformidad del juanete con sin formación de bursitis, con un severo Ius adductus valgus, una limitación del movimiento, porque habrá un Ius limitus, etapa 3 y 4, un Ius rigidus, artritis degenerativa. En los movimientos se puede observar una crepitación y el resultado que puede ser iatrogénico porque nos puede acarrear otro tipo de problemas. Radiológicamente nos va a indicar, si vemos en primer lugar que hay una enfermedad degenerativa en la primera articulación metatarsofalágica, si existe una subluxación de la segunda articulación, si hay una anormalidad en los ángulos del Ius adductus valgus, que el PASA y el DASA,
intermetatarsal e interfalángico. Un primer metatarsiano dorsiflexionado o corto o un segundo metatarsiano largo no contraindicará este procedimiento, pero sí puede aumentar la incidencia de metatarsias posoperatorias. Metatarsalgias. Puede haber quistes óseos que pueden tenerse en cuenta también en la intervención y puede existir una presencia de osteoporosis. El objetivo de la técnica es eliminar el dolor provocado por la osteosis y la degeneración articular, restaurar la funcionalidad de la nueva articulación, corregir la mala posición del primer meta en el plano sagital y transverso, reposicionar el aparato sesamoideo dentro de la cabeza del primer metatarsiano, equilibrar el balance muscular de la articulación, que eso es importante. Quitar tensión es importante. En realidad lo que la técnica pretende es relajar las fuerzas que inciden patológicamente en el primer radio, por medio de, de las esectomías de la eminencia medial y cualquier calcificación o eburneación dorsal. Por la liberación también de tejidos que se insertan en la base de la falange y resecar de un tercio de la falange proximal para conseguir un movimiento adicional, también por esto vamos a quitar mucha tensión. El procedimiento de la técnica descomprensiva. Vamos a realizar una incisión dorsal paralela medialmente al extensor propio del primer dedo, desde el cuello del primer metatarsiano hasta la mitad de la falange proximal perpendicular a la piel, la cual estará en tensión. Es una curvilínea, por decirlo así, o una S itálica. Incidir con la longitud de toda la hoja cortante y no solo con la punta. Hojas de los números 10 o 15, yo prefiero siempre la del 15, debe ser desechado una vez que se ha alcanzado este propósito. Los dedos cuarto y quinto refuerzan la acción del tercer dedo, pudiendo además servir de apoyo y estabilidad en el pie. Aquí vemos un severo ius adductus valgus, como en nuestro pie izquierdo se sobresale la protuberancia de la cabeza del metatarsiano y cómo está desviada hacia el eje central del pie la falange, la primera falange. La disección se va a realizar por planos. Se puede hacer con parte roma o parte cortante, separando el tejido celular subcutáneo, el paquete vasculonervioso y la fascia superficial. Estas estructuras se retraen por medio de un separador Schmidt que sea romo. La casulotomía en L invertida. Procuramos hacerla lo más distal posible en la falange y no en el espacio articular. Con un retractor maleable elevamos y exponemos la cabeza metatarsal. Una apropiada casulotomía lo más distal posible, que garantiza la posterior interposición casular y en gran medida el éxito de la intervención. Por lo tanto, pasamos a hacer la disección e identificación de las estructuras. Vamos a hacer una resección de la ostosis medial, una resección de la ostosis dorsal. Vamos a hacer el remodelado de la cabeza del primer metatarsiano, una resección de un tercio de la falange y preservar el flexor largo del ius. Y vamos a hacer, una vez que hemos concluido con todo esto, cerramos y hacemos una sutura de la cura. Aquí vemos la resección de la ostosis medial, la resección de la ostosis dorsal y la remodelación de la cabeza. La resección de un tercio de la falange la podemos observar en el siguiente dibujo. Y aquí cómo hemos realizado, una vez concluido el tema y enfrentado los fragmentos, la sutura casular. La Z-plastia, dos pequeños cortes hasta la mitad del tendón haciendo una Z, uno medial y otro lateral. Las incisiones se deben separar para separar la tenotomía no deseada. El uso de torniquete produce una cierta hipertensión de los dedos. La sutura por plano, sutura latero-lateral, cierre del tejido subcutáneo y cierre la piel. Y así tendremos la solución final. Aquí está la imagen del resultado final que hemos obtenido con la técnica. Criterios de evaluación y resultados satisfactorios.
Los criterios y los resultados satisfactorios será si conseguimos una articulación sin dolor, un mínimo de FD pasiva de 30 grados de la primera articulación metatarsofalágica, eliminación de las óstesis, ausencia de metatarsalgias, que el ángulo intermetatarsiano de 10% o menor y el medio falángico menor de 20. La cabeza metatarsal aparecerá recolocada sobre los sesamoides y esto no se han retrasado. Ventajas de la técnica. Técnica de fácil ejecución, no requiere osteotomías complejas ni fijaciones externas, no precisa de instrumentación o equipos muy sofisticados, mínima incapacidad posoperatoria, permite el apoyo de pleno desde el primer momento, rehabilitación inmediata y uso regular del calzado en 6 semanas. Se eliminan las fuerzas retrógradas que actúan sobre la primera articulación metatarsofalágica, buen resultado estético y funcional, sobre todo en los casos que se acompaña un albus valgus limitus o rígidos. Desventajas de la técnica: metatarsalgia, acortamiento, disfunción, hallus valgus, hallus extensus flotando, hallus limitus rígidos o abducción en hallus. Muchas gracias.